Vamos a realizar estos ejercicios de tiro parabólico. En este caso, en esta ocasión nos están hablando sobre un barco y dice conforme un barco se acerca. Eso quiere decir que a cierta distancia se encuentra el barquito en un punto inicial, el cual, pues si quieren, le podemos llamar punto inicial cero. Dice, con una velocidad de 45 centímetros por segundo. Esto lo tenemos que cambiar a la versión del Sistema Métrico Internacional porque este es el sistema CGS. Es necesario lanzarle una pieza de un equipo importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros por segundo a un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal. Desde lo alto de una torre en la orilla del agua a 8,75 metros. Esto pues es un faro, ¿verdad? Por encima de la cubierta del barco. Entonces, pues tiene que cazar exactamente en la cubierta del barco. ¿Qué más dice? Para que el equipo caiga enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle? Oigan bien la palabra, ¿a qué distancia del muelle? Yo creo que es muy prudente subrayarlo. ¿A qué distancia del muelle debería de estar el barco cuando se lance el equipo? Eso significa que a una distancia, ¿qué distancia debe estar el barquito cuando se lance el equipo? Bueno, vamos a hacer más o menos la analogía de lo que podría suceder. Digamos que en el momento t igual a cero, se lanza el equipo, ¿verdad? T igual a cero, se lanza el equipo y pues va a caer, digamos, por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una distancia X desde el faro hasta donde cae eso. Pero esa es una distancia en que digamos una llave, posiblemente es una llave, alguna situación que le sirva para poder atracar. Entonces, esa es la distancia en X que se mueve a lo largo de cierto tiempo, pero el barco no está en ese punto, ¿verdad? El barco se encuentra a un punto todavía en movimiento. Entonces, tenemos que tratar de hacer coincidir que este tiempo que este tiempo en que la llave o el equipo está en el aire tiene que ser también el mismo tiempo que el barquito se va acercando a esta velocidad. Repito una vez más. Cuando se lanza la llave, voy a llamarle llave al equipo, la llave para que pueda atracar, digamos, hay un tiempo en que está en el aire y por ende se mueve una distancia X de donde está el faro. En ese momento, el barco no está en este punto, ¿verdad? Porque el barco se está acercando a una velocidad de 45 centímetros por segundo. Para que el barco esté exactamente en este punto, el mismo tiempo en que está al aire la llave, también ese barquito tiene que recorrer cierta distancia. Entonces vamos a encontrar esta distancia X, que le voy a llamar si quieren distancia D mayúscula para hacer alusión a lo que nos hace acá, y a esta distancia que está acá el barco moviéndose de un punto al mismo tiempo en que logra llegar a donde está ese punto, le voy a llamar una D minúscula. Entonces, la distancia total a la cual debe coincidir correctamente va a ser igual a la distancia que recorre la llave en X, a la cual yo le voy a llamar D, más la distancia que debe recorrer este barquito para que cabal coincida en ese punto. Bueno, primero las características de la velocidad, pues que ya las hemos visto. Esto está a 60 grados. Si lo hago exactamente así, está a 45, por lo tanto le voy a dar un poco más. Y esto pues va a ser a 60 grados. Y ya sabemos que esto tiene dos componentes, la componente de la velocidad en X más la componente de la velocidad en Y. Entonces colocamos acá la velocidad inicial. Esto va a ser igual al componente vectorial de la velocidad en X más el componente vectorial de la velocidad en Y. Y estamos a un ángulo de 60 grados. Como siempre, decimos lo siguiente. Voy a poner acá una separación para que podamos tener espacio para poder trabajar. Y digo lo siguiente. El seno del ángulo de 60 grados es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Es la velocidad inicial en Y.
dividido la hipotenusa, que es la velocidad que nos dan, ¿verdad? Entonces puedo decir que la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial asociada con el seno de 60 grados. Y ya tenemos el primer componente vectorial. ¿Esto tiene números? Claro que sí. Entonces puedo escribirlo si quieren de una vez. La velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial, que esto es igual a 15 metros por segundo, multiplicado por el seno de 60 grados. Cierro paréntesis y de una vez pues aprovecho para sacar la calculadora para poder hacer ese pequeño cálculo. Si ustedes tienen ahí el dato, me lo pudieran compartir si fueran tan amables. 15 multiplicado por el seno de 60 grados. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y me da un total de 12.90. 12.90. Vamos a ver. 12.99. Me había equivocado. 12.99. 12.99 y las dimensionales, como siempre, pues son metros por segundos. Ahora me voy con el otro componente vectorial, que sería con la parte de la asociación del coseno. Y digo, el coseno de 60 grados es igual al adyacente. Y el adyacente, pues es la velocidad inicial en x dividido la velocidad inicial de la parte de la hipotenusa. Entonces puedo decir que la velocidad inicial en x es igual a la asociación de la velocidad multiplicado con el seno de 60 grados. Por lo tanto, digo que la velocidad inicial en X va a ser, la velocidad inicial tiene un número, claro que sí, 15 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y esto pues nos dará un número por ahí que es igual a, perdone, acá no lo había multiplicado, 15 multiplicado por el coseno de 60 grados y me da un valor de 7.5 exactamente. Entonces, colocamos acá 7.5 y las dimensionales, como siempre, pues son metros sobre segundos. Bueno, ahora, ¿qué otra situación puedo hacer? Puedo em, ver el tiempo en que esto ocurre. Si yo vengo y pongo subjetivamente, hipotéticamente acá, un pequeño plano cartesiano, que acá está, lo estoy haciendo con color amarillo para que se mantenga la parte del dibujo, esto es la parte de Y. Este punto que está acá, mi Y inicial, mi y inicial debería ser igual a 8.75. ¿Y dónde va a terminar? En y final, pues que esto sería igual a cero porque lo estoy poniendo exactamente a ras, ¿verdad? Entonces puedo utilizar la fórmula que ya hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, donde es la posición de y y escribo lo siguiente. La posición final en y es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y vamos a considerar que la aceleración pues es la gravedad y como va hacia abajo la vamos a denotar como 9.81 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Ahora, em, negativo, ¿verdad? Velocidad inicial, ya sabemos que es en y. Posición final, esto es igual a cero, considerando nuestro plano cartesiano, ¿verdad? La resolución del plano cartesiano nos va a ordenar, que era el sueño que tenía René Descartes cuando en 1731 puso la parte de las abscisas y las ordenadas. Entonces, y inicial, esto sí es igual a 8.75. La velocidad inicial en y es más 12.99 multiplicado por t. Ahí se recuerdan que esto está apuntando hacia el cuadrante 1, donde el cuadrante 1 es y positivo y j positivo. Por lo tanto, la velocidad inicial en y también es positiva. Acá un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esto me quedará menos 4.905 por el tiempo elevado al cuadrado. Y nos ha quedado una ecuación cuadrática. La vamos a reordenar pasando todo esto al otro lado, hacia el lado derecho, y será 4.905 por el tiempo elevado al cuadrado, menos 12.99 multiplicado por el tiempo, menos 8.75.
Y pues ya se habrán dado cuenta que vamos a utilizar la famosísima fórmula de la chicharronera, como la dicen en algunos países, donde será menos b más menos b elevado al cuadrado menos 4 veces ac. Y a esto pues le sacamos la parte de la raíz cuadrada y todo esto dividido 2 veces a. Empezamos a poner los valores, comenzamos con menos b, pero menos por menos me va a dar más, por lo tanto voy a ponerlo mejor con color azul, 12.99. La raíz cuadrada más menos, abro paréntesis, menos 12.99 elevado al cuadrado, menos 4 veces a, donde a es igual a 4.905 multiplicado por c, que es el valor de 8.75, solo que negativos. A todo esto le saco la raíz cuadrada y sobre eso dividido 2 veces a. Colocamos acá también el denominador y esto es igual a 2 veces a. 2 por 4.905 nos dará nuevamente el valor de 9.81. Entonces, lo primero que voy a trabajar siempre es el discriminante para ver si nuestras raíces pues es una, son dos o simplemente nos lleva a un plano complejo, ¿verdad? Para poder ver si estamos haciendo correcta o incorrectamente los ejercicios. Entonces digo 12.99 más menos. Y me voy a la calculadora digital. Acá está. Y de una vez voy a aplicar la raíz cuadrada considerando que no hemos fallado en algún planteamiento. Por lo tanto, será 12.99 negativos elevados al cuadrado menos 4 veces a. Donde a, perdonen, acá es 4.905 multiplicado por menos 8.75 y cierro paréntesis y sí, me ha salido positivo, entonces coloco 18.45 aproximadamente, ¿verdad? 18.45. Colocamos acá 18.45 y sobre eso todo dividido 9.81. ¿Se recuerdan que nuestra variable era el tiempo? Por lo tanto, voy a obtener dos tiempos, un tiempo uno y un tiempo 2 de esta ecuación cuadrática. El tiempo que estamos encontrando en este momento es el tiempo en que la llave o el equipo pues está siendo lanzado y cae exactamente para acá. Ahí se recuerdan que el tiempo en que está de vuelo en Y es exactamente el mismo tiempo que se está moviendo en la parte de X. Y nos interesa conocer el tiempo porque hay una pequeña distancia acá a la cual yo le he puesto D minúscula, que es donde el barco tiene que ubicarse, porque la pregunta dice, ¿a qué distancia del muelle debe estar el barco cuando se lance el equipo? Entonces ocurre un tiempo acá de vuelo y ese mismo tiempo el barquito se está moviendo de derecha hacia la izquierda. Entonces la verdadera distancia a la cual tiene que estar el barco es esta distancia D que yo le he puesto mayúscula en alusión a esto, pero es la distancia que se mueve en X durante el tiempo que es lanzado el equipo. Pero también el barco, si es, digamos, cuando se lanza el equipo está en este punto, pues ya se habrá movido por la velocidad que lleva hacia este lado, entonces no va a coincidir. Entonces necesitamos ubicar un espacio adicional al lado derecho para que el barco se vaya moviendo y justo antes, cuando esté cayendo la llave, el equipo acá, pues el barco esté exactamente acá. Entonces existen dos distancias. En este momento, para encontrar esta distancia en X, hemos encontrado el tiempo que está hacia este punto. Bueno, entonces me voy a la calculadora para ver qué tipo de tiempos son estos. El primero será 12.99 la parte de la sumatoria más 18.45, todo esto dividido en 9.81. Le doy enter y me da una cantidad de 3.20. 3.20. Solo quiero ver si después del cero hay un valor que no, es 4, entonces no es un valor que nos sirva. Ahora me voy al otro que va a ser igual a la resta, 12.99 menos 18.45. Y ese punto 45 le voy a dar enter dividido 9.81. 9.81. Y me ha quedado un valor negativo.
y ese valor negativo es de menos 0.556. Como en la parte del análisis que planteamos, pues no existe la parte negativa del tiempo. Por lo tanto, en 3.20 segundos se va a empezar a mover esto. Entonces, ahora quiero ubicar la distancia en X donde va a caer la llave y el tiempo también donde se va a mover el barquito para poder ver la distancia total del mismo. Entonces, en otra página adicional, voy a poner nuevamente este pequeño dibujo. Ahorita se los voy a proyectar en pantalla para que también tengan nuevamente el dibujo de lo que estamos haciendo y ver la explicación que quiero darles en este momento. Le doy copiar portapapeles acá. Solo estoy rescatando este dibujito nuevamente. Por favor, me dicen si ya les aparece en pantalla. Ok, muchas gracias. Y entonces ahora vamos a seguir haciendo la explicación de esto. Bueno, entonces habíamos dicho que esto viene, viaja y cae en este punto, ¿verdad? Esto tiene un tiempo y este tiempo ya lo conocemos que es igual a 3.20 segundos. Ahora yo necesito ver cuánto se desplaza en X en ese tiempo que está acá. Y para ello, pues digo, la posición final en X, que va a ser esta posición final en X, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya sabemos que en tiro parabólico y en movimiento de proyectiles, la aceleración en X pues no se concibe, por lo tanto esto es cero. La posición inicial, se recuerdan que esto lo había puesto como 0,0, por lo tanto esto también es igual a cero y solo nos queda que la posición final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, la cual es la siguiente, 7.5, que también amablemente lo habían puesto ahí en el chat, 7.5 multiplicado por 3.20 segundos, 3.20 segundos. Entonces, vamos a irnos nuevamente a la calculadora y colocamos el valor 3.20 segundos multiplicado por 7.5 y nos da un total de 24 metros. Entonces, ya sabemos que a ras de donde está este faro, la llave va a caer a 24 metros. Pero se recordarán que el tiempo en que esto está en el vuelo el barquito no está acá. Si el barquito estuviera en este punto y en lo que va cayendo la llave, imagínense la llave va por este lado y nuestro barquito ya estaría en este punto. La llave está aquí y el barco ya estará como por acá. Entonces el barco no puede estar en este punto. Tenemos que saber la distancia que el barco está de donde cae la llave en esta posición y pues fácilmente podemos decir que la distancia pues es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. La velocidad a la que lleva este barquito se recordarán que nos dijeron 45 centímetros por segundos. Sé que 100 centímetros, acá me había confundido en la ortografía, 100 centímetros pues es igual a un metro, entonces será 45 dividido 100. La velocidad del barco solo se corre el punto decimal tantas veces como tenga ceros la potencia, será 0.45 metros por segundos. Vamos a hacer alguna separación por acá y entonces ya puedo decir con mucha seguridad que la distancia es igual a la velocidad que lleva, que es 0.45 metros por segundo, claramente, multiplicado por el tiempo en que la llave está en vuelo. Entonces, esto va a ser igual a 3.20 segundos. Hacemos la multiplicación y me quedará 0.45 por 3.20 y esto es igual a 1.44 metros. 1.44 metros. Entonces, la distancia a la que está el barco, pues va a ser la distancia a la que cae la llave, a la cual yo le llamé D, más la distancia en la que tiene que moverse. Entonces, vamos a poner la distancia total va a ser igual a los 24 metros, que es donde realmente cae la llave, más la distancia que se tiene que mover el barquito para que en tiempo real estos cabal coincidan.
está en el lanzamiento, el barquito está acá, esto está a este lado, el barquito ya se encuentra acá, digamos que acaba la llave, el barquito va en este punto, la llave va en este punto y el barco se va acercando y cabal cuando está cayendo, también el barco está en este punto. Por eso es que tuvimos que conocer esta distancia a la cual se maneja anteriormente, que es igual a 1,44. Y entonces la respuesta para quienes enviaron la misma, 25,44 metros de la distancia de donde está el faro. Esa debería de ser la respuesta correcta para la distancia desde el lanzamiento del equipo y en este caso pues yo le puse la parte de la llave. Ahora pues vamos a realizar este ejercicio de Santa Claus. Dice, después de entregar sus juguetes de manera usual, Santa Claus o Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel, como les quieran decir, decide divertirse un poco y se desliza por un techo congelado, como se ve en la figura 4,78. Parte del reposo en la velocidad superior del techo. Bueno, entonces vamos a poner algunos puntos. Por ejemplo, con color amarillo, a este le voy a llamar que es el punto inicial o el punto cero. Hay un momento en que exactamente está acá donde está el techo y a ese le voy a llamar momento uno, momento cero, momento uno. Y cuando aterriza acá en el suelo, a ese le voy a llamar un momento 2. Acá no sé si se logra visualizar correctamente, pero mejor le voy a cambiar de color para que se logre ver. Acá hay un ángulo de 37 grados del techo sobre la horizontal. Entonces, dice, parte del reposo en la parte superior del techo, que mide 8 metros de longitud. Entonces, esta parte que voy a dibujar con una línea recta desde la cúspide donde se lanza, esto tiene un valor de 8 metros. Acá está. Y también le vamos a poner por este lado, lo que está con color rojo tiene el valor de 8 metros. Entonces, en este punto, nosotros tenemos una velocidad inicial igual a cero porque parte el reposo, pero si yo vengo e imagino un plano cartesiano, al cual yo lo voy a poner en estos momentos con color verde, acá, esto trae una trayectoria de velocidad, ¿verdad? Que es esta trayectoria de velocidad. Vamos a ampliarlo todo lo que se pueda, aunque ya sabemos que el vector de velocidad, pues ya solo ocurre en estos momentos. Acá, en ese momento hay un punto uno, momento cero, momento uno. Y existe una velocidad en el punto uno. Vamos a colocarlo con color rojo. Esta es una velocidad en el punto uno. ¿A qué ángulo ocurre esto? Ustedes se recordarán de ángulos opuestos en la parte de geometría. Entonces, estos 37 grados se vuelven a repetir acá y entonces tengo 37 grados. Pero como el vector de velocidad, pues ya sabemos que tiene un componente en la parte de X, entonces lo vamos a colocar acá, que esto va a ser un componente en la velocidad en X y acá hacia abajo pues vamos a tener un componente de la velocidad inicial en la parte de Y, ¿verdad? Entonces tenemos este lado. Componente en X y componente en Y que nos va a dar la velocidad, solo que sí tienen razón, voy a quitar esto que no es velocidad inicial porque ya planteé que la velocidad inicial en el momento cero estará por este lado, entonces coloco acá la velocidad en el punto uno en X y la velocidad en el punto uno en Y, que es acá exactamente cuando deja el techo y comienza a la parte del aire. Bueno, ya tengo esos dos componentes. Esta velocidad la voy a volver a sacar por acá. Perdón, esta velocidad la voy a colocar por este lado, hacia este punto, y hay que considerar que tenemos dos componentes, ¿verdad? La componente del punto uno en X y la componente de la velocidad en el punto uno en Y. Y pues cada una va a estar asociada a cierta característica. Vamos a comenzar con la parte del seno. Y digo, el seno de 37 grados es igual al opuesto, que en este caso el opuesto va a ser igual a la velocidad uno en Y dividido la velocidad uno, ¿verdad? Entonces digo que la velocidad cuando parte del techo en Y va a ser igual a esa velocidad uno multiplicado por el seno de 37 grados.
y pues nos dará un valor. ¿Se han dado cuenta que ahora pues me hace falta encontrar esa velocidad en el punto uno? Y para poder encontrar esa velocidad, tengo que hacer una fórmula y esa fórmula será la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más dos veces la aceleración por un delta de desplazamiento. Si yo vengo y esto, digamos, lo voy a poner como un desplazamiento inicial acá y acá un desplazamiento final, puedo decir entonces que voy a tener un desplazamiento final menos un desplazamiento inicial. ¿Le ponemos los valores? Claro que sí. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, que esto es igual a cero, más dos veces la aceleración. Como es movimiento rectilíneo uniforme, únicamente ponemos la aceleración, que esto es igual a 5. Desplazamiento final, ¿cuánto fue lo que recorrió en metros? Pues fueron 8 metros, entonces 8 metros. Y nuestro desplazamiento inicial, pues es igual a cero. A esto vengo y le saco la raíz cuadrada. Entonces será 2 por 5, esto es igual a 10. 10 por 8 será 80. Entonces estoy hablando de la raíz cuadrada de 80. Me voy a ir a la calculadora porque no necesito que tengamos ahí algún valor que sea irracional, sino simplemente pues podemos sacarlo a unas dos cifras decimales que ha dado 8.94. Colocamos acá 8.94 metros por segundos. Entonces, ¿qué velocidad encontré acá? Esta velocidad le voy a quitar que sea final y le voy a decir que es la velocidad la que está acá dejando el techo. Miren, dejando el techo, que es la velocidad en el punto uno, que es esta misma velocidad que necesitamos para poder encontrar la velocidad en Y. Entonces digo que la velocidad va a ser igual a 8.94 multiplicado por el seno de 37 grados y me dará un valor. Y la velocidad en el punto uno en X, considerando esto, va a ser igual a 8.94, solo que ahora pues asociado al coseno, ¿verdad? Y vamos a poner el coseno de 37 grados. Me voy a la calculadora muy rápidamente y digo lo siguiente. 8.94 multiplicado por el seno de 37, cierro paréntesis y me da 5.38 y el otro con el coseno del ángulo 8.94 multiplicado por el coseno de 37 grados. Coloco los valores, para este es igual a 7.13. 7.13 metros por segundos y para el otro, ya se me ha olvidado el valor, perdone, 5.38. 5.38. Bueno, entonces en el inciso A nos decía, sí, la orilla del techo está a 6 metros arriba del suelo. Cuando aterriza Santa, encuentre las componentes de velocidad de Santa cuando llega al banco de nieve y el tiempo total que permanece en el movimiento, Bueno, entonces primero los componentes de velocidad, pues ya hemos encontrado cuando sale de acá y empieza a caer al banco de nieve, la velocidad inicial en X es igual a 7.13 y la velocidad inicial en Y es igual a 5.38, creo yo, si no es que la calculadora me está engañando. Sí, 5.38. Bueno, entonces vamos a empezar a ver ahora el tiempo total de vuelo. Em, para poder saber el tiempo total que permanece en movimiento, tengo que saber el tiempo que está acá en el techo más el tiempo en lo que cae. Entonces voy a colocar un inciso B y voy a decir, para saber este tiempo que ocurre acá en el techo, puedo basarme en una velocidad en el punto uno es igual a una velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. La velocidad inicial pues es igual a cero porque parte el reposo y la velocidad uno que tiene que ser, ¿cuánto nos salió? Es igual a 8.94 y esta aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos dará el tiempo que transcurre en lo que Santa va ahí. Entonces decimos 8.94 dividido 5. Ya tenemos el valor por acá.
8.94 dividido 5 y es igual a 1.79. Entonces ya tenemos un tiempo. Hay un tiempo en que está en el techo y un tiempo en lo que está cayendo acá. Ahora necesitamos encontrar el tiempo en que está en la parte de vuelo, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar nuevamente una pequeña fórmula. Voy a ampliar acá en una nueva página y vamos a hacer ahora las características del plano cartesiano. Por acá está. Eh, Salta o viene desde 6 metros y va a caer cuando y sea igual a 0 metros. Se recuerdan que tenemos una componente hacia este lado que será la componente inicial. Vamos a colocar por este lado la componente en X más la parte de la componente en Y. Entonces colocamos velocidad 1 en Y, velocidad 1 en la parte de X y puedo decir con la fórmula, la posición final en Y es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. La velocidad inicial, pues prácticamente es la velocidad 1 en la parte de Y. La aceleración, pues es igual a decir la parte de la gravedad y la posición final, pues va a ser igual a 0. Entonces digo, posición final, esto es igual a 0 6, que es la posición inicial, más la velocidad inicial en Y. Esto será el componente que nos quedó de 5.38, 5.38, 5.38. Y se recuerdan que esto es negativo por el componente vectorial, entonces voy a borrar esta parte positiva y la voy a poner como negativa. Multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, voy a colocar esto que será 4.905 por el tiempo elevado al cuadrado. Y ordenando esto me quedará 4.905 por el tiempo elevado al cuadrado, pasándolo al otro lado, más, vamos a ver, más 5.38 multiplicado por t, menos 6 y todo esto igualado a 0. Acá, por cuestión de tiempo, voy a dar de una vez la respuesta del tiempo y me quedará que un tiempo 1 es igual a 1.78 y un tiempo 2, esto va a ser aproximadamente 0.69. Tomamos el tiempo que está acá y deberá ser la suma del mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo había transcurrido acá? 1.79 más el tiempo que está en vuelo, entonces puedo poner que tengo un tiempo total de 1.78 más 1. ¿Cuánto había salido anteriormente? Más 1.79 y pues tendremos el total de tiempo en la parte del vuelo, ¿verdad? Vamos a sumarlo. Será aproximadamente 3.57, si no estoy mal, de la parte de segundos. Y por último, en el inciso C, nos preguntan a qué distancia está Santa de acá, ¿verdad? ¿A qué distancia estará Santa de acá? Pues eso lo podemos poner con la posición final en X, considerando el tiempo de vuelo, que es igual a X inicial más la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se hace 0, posición inicial es igual a 0 y la posición final, pues básicamente es la distancia que nos muestra la figurita acá y diremos velocidad inicial en X, por acá lo teníamos, que es igual a 7.13. 7.13 multiplicado por el tiempo de vuelo que nos salió, que es 1.78 segundos. Hacemos la multiplicación final, 7.13 por 7.13 por 1.78 y nos dará aproximadamente 12.69. Colocamos acá 12.70 aproximadamente metros de donde se ubica la parte de la casa. Bueno, les agradezco bastante su atención.